Vamos ahora a comenzar a explicar el tema de la semana 6 correspondiente a conjuntos, operaciones entre conjuntos y sus aplicaciones. Para eso, la idea de conjunto es algo que nos rodea continuamente, ¿no? Por ejemplo, un conjunto de estudiantes, un conjunto de carpetas, conjunto de automóviles, las computadoras de un centro de cómputo, las carreras en una universidad, como la nuestra, dentro del colegio de ingenieros, ingenieros industriales, ingenieros químicos, electrónicos. Entonces, ¿qué idea tenemos nosotros de conjunto? La idea intuitiva es que un conjunto se tiene como una colección o agrupación bien definida de objetos. Dichos objetos son llamados elementos del conjunto. Todo conjunto se denota con letras mayúsculas. Sus elementos usualmente se denotan con letras minúsculas y pueden separarse por comas o par o por puntos y comas. Todas ellas dentro de llaves se denotan al conjunto. Por ejemplo, el conjunto de profesiones: médico, ingeniero, ejecutivo, abogado, enfermero. ¿Cómo se determina un conjunto? La primera forma es por extensión, es decir, se listan uno a uno los elementos que forman ese conjunto. Por ejemplo, las vocales A, E y U, los números 12, 13, 14 y 15. Pero también puedo determinarlos por una característica entre ellos. Por ejemplo, el X tal que X es una vocal y utilizamos el famoso, ¿no? Tal que X es una de las vocales. O el conjunto B, los números naturales que están entre el 11 y el 16, o sea 12, 13, 14 y 15. Por extensión nombrando uno por uno y por comprensión utilizando una ley común entre ellos. Para trabajar conjuntos también podemos usar el diagrama de Euler y el diagrama de Venn. ¿En qué consiste? Es en el gráfico donde cada conjunto está representado por una región contenida dentro de una curva cerrada. Su nombre es en alusión al que lo diseñó. Podemos utilizar con un conjunto, una intersección con dos conjuntos o con tres conjuntos. Pertenencia, relación de pertenencia. Se indica que un elemento, si pertenece a un conjunto, se usa el símbolo como una E, ¿no? Y cuando no, simplemente una flechita, una recta, perdón, ¿no? Como diagonal. Por ejemplo, tenemos el conjunto 2 con los elementos 4, 2, 4, 6, 8 y 10. O sea, para que pertenezca debe estar exactamente como se muestra en el conjunto. Por ejemplo, 2 pertenece a M, se lee 2 pertenece al conjunto M, 5 no pertenece al conjunto M, porque no está ahí pues en el conjunto. El cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene un conjunto A. Se lo denomina cardinal del conjunto A y se representa como n de A. Por ejemplo, el conjunto A tiene 3 elementos. El cardinal del conjunto A sería, en la parte derecha sería 3, ¿no? Y así, nombra los elementos de cada conjunto. Inclusión de conjuntos. Un conjunto A está incluido en otro conjunto B si solo si todo elemento de A es también elemento de B. Hay unos equivalentes que se puede leer también, como A está incluido en B, A es subconjunto de B y A está contenido en B, A es parte de B. Entonces A está contenido en B, B está contenido en C, por lo tanto A está contenido en C también se podría decir. Para que dos conjuntos sean iguales deben tener exactamente los mismos elementos. Por ejemplo, el conjunto A es x tal que x cuadrado es igual a 9. Pero si yo paso el 9 al otro lado y hago diferencia de cuadrados, también puedo tener pues que x menos 3 multiplicado por x más 3 es igual a 0. Resolviendo la ecuación de cada conjunto se observa en ambos casos que x es igual a 3 o menos 3. Es decir, tienen los mismos elementos. A su vez tengo los llamados conjuntos disjuntos, que son dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos comunes. Representación gráfica, tenemos un conjunto con números impares y otro conjunto con números pares. Conjuntos especiales, el conjunto vacío. Es un conjunto que no tiene elementos. Por ejemplo, x que pertenece a los naturales tal que x está entre 3 y 4. No hay ningún número natural que esté entre 3 y 4 y sea natural.
Conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento, los x mayores que 4 pero menores que 6, o sea el elemento 5, conjunto unitario. Como también podría ser, ¿no?, el clásico, ¿no?, el conjunto de los satélites naturales de la Tierra, la Luna, conjunto unitario. Conjunto finito es aquel conjunto que tiene un número limitado de elementos, por ejemplo, x mayor a menos 2 y x menor o igual a 2. Los enteros que son mayores a menos 2, es menos 1, 0, 1 y hasta 2 porque dice menor o igual. Los conjuntos infinitos son un conjunto que tiene un número ilimitado de elementos. Esta n es x pertenece a los naturales tal que x es mayor que 6. Tal que x es mayor que 6. Mayor que 6, pues 7, 8, 9 y esos puntos suspensivos da la idea que son pues muchos, ¿no?, que siguen muchos más. Infinitos. Conjunto universal es el conjunto referencial, ¿no?, que contiene a todos los elementos. Por ejemplo, si podemos plantear, ¿no?, un universal que son los x menores a 10 y son naturales. Ahí está, x menores a 10 y que son naturales. Entonces, podemos hablar de complemento. Operaciones entre conjuntos. La operación entre conjuntos como la unión, la más conocida, ¿no? A unido con B, dice, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a B o a ambos conjuntos. Por ejemplo, los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Si yo quiero establecer la unión, lo que hago es, primero, ver si tienen intersección. Porque recuerden que un conjunto está bien determinado cuando los elementos que están dentro no se repiten, ¿no? Entonces, los elementos de la unión sería toda esa zona que estoy pintando, que se está coloreando, ¿no? A unión B sería A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La unión es todo entonces, ¿no? Puede ser A, puede ser B o ambos. La intersección, con el signo así como la U invertida y el I, ¿no? Tengo los elementos de A y de B, conjunto A y conjunto B. La intersección serían los elementos comunes, la parte amarilla. O sea, ahí, perdón, es intersección, acá hay un error, intersección. A, intersección B, 5, 6 y 7. Es la X que pertenece a A y la X que pertenece a B. O sea, tiene que cumplir las dos condiciones, ¿no? Diferencia. A menos B es un conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Ejemplo, el mismo ejemplo que estamos tomando, ¿no? Hacemos la intersección y A menos B sería solamente los A, ¿no? Los solamente A. Le quito su intersección. Sería X que pertenece a y X no pertenece a B. X pertenece a y X no pertenece a B. La diferencia simétrica es la unión sería, pues, ¿no?, la unión menos la intersección. Es lo solo A o lo solo B. Los elementos son 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Hacia acá excluye a la intersección. X pertenece a A menos B o X pertenece a B menos A. Observación, también salen unas equivalencias, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esto, que la diferencia simétrica es A menos B unido con B menos A, también lo puedo poner así, ¿no?, como la unión menos la intersección. Es decir, ahí tengo equivalencia, ¿no? El complemento. Dice, dado un conjunto universal U y un conjunto A, se llama complemento de A el conjunto formado por todos los elementos del universo que no pertenecen al conjunto A. Se denota con un apóstrofe o con una letra C. X pertenece al universal y X no pertenece a. Esa es la notación del complemento, o universal menos A. Tengo el universal y tengo el A. El complemento sería, si eso es A, el complemento sería lo que está afuera, ¿no?, que completa el universal. En este caso, 2, 4, 6, 7.